Primero, antes que nada, esta explicación es meramente teórica y obviamente en la práctica el desempeño será muy distinto. Pero bien, vayamos directo al grano. El daño elemental es un tipo de daño especial que se utiliza para complementar el daño raw, siendo este completamente distinto al raw, tanto si hablamos de cálculo como mecánicas. Este suele sumarse al final de tu daño raw físico y se dividen en 5 tipos diferentes: fuego, agua, trueno, hielo y draco. Los monstruos pueden ser tanto resistentes como débiles a ellos, y si bien las armas pueden beneficiarse de este daño para caerle a palos a bichos débiles a dicho elemento, hay que tener en cuenta varios factores, como el tipo de arma, el filo elemental, la hitson elemental del monstruo, para lograr obtener el máximo beneficio del mismo. Y bien, empezamos por los valores de movimiento elementales en las armas. Estos determinan cuánto daño el elemento real permitirá o utilizará el arma al realizar un ataque o movimiento, y una buena parte de los ataques de las armas suelen tener dichos valores. Aquí dejaré una tablita gráfica muy simple y no muy detallada. Esto puede ayudar a comprender mucho mejor los diferentes valores elementales de cada arma, lo cual puede aprovechar más o menos el daño elemental. Cabe destacar que el hecho de que un arma tenga un 70% no indica que el elemento se vea potenciado por el mismo. Y mucho ojo con esto, ya que son gráficos en formato de números enteros por la familiaridad y el entendimiento. Realmente el juego utiliza es la conversión del formato porcentual de los mismos. Bien, se los explicaré de la siguiente forma. Los números inferiores a 100 multiplican de forma reducida el daño elemental. Vamos, que sencillamente pierdes daño. El 100% indica que no habrá ni aumento ni reducción, es decir, que el ataque ejecutará el 100% del daño elemental real del arma, y los números superiores al 100% sí benefician el daño multiplicándolo a mejor. Un buen ejemplo es la espada y escudo. Si bien algunos ataques son inferiores a 100, estos mismos logran escalar al 100 y al 120, indicando que la mayor parte de los ataques utilizarán el 100% del elemento o incluso llegarlo a potenciar hasta un 20% más del base. Eso es lo que simboliza el 120%. Y al igual que el daño raw, el daño elemental cuenta con su propio multiplicador de filo. Esto multiplica más o menos el daño elemental, dependiendo del color. Otro detalle es que el filo amarillo no multiplica el elemento, ya que este está por debajo del valor 1, dejando claro que mantener el afilado en armas elementales es sumamente importante si quieres mantener el daño. Y es aquí donde entra otra característica, la hitson elemental. Esta determina por cuánto se reducirá el daño multiplicado del filo elemental. Cada monstruo cuenta con su propia hitson elemental de forma única, y mientras más altos sean los números de estas, más daño elemental conseguiremos. Por eso es muy importante investigar al monstruo al que nos enfrentamos, y mucho más si es para farmeo, ya que el daño elemental recompensa la investigación del dicho monstruo, si es que se hace bien, lo cual puede ayudar a cortar el tiempo de las cacerías o si bien hacerlas mucho más llevaderas. Podemos aplicar un análisis bastante rápido para el monstruo Gore Magala, como ejemplo. Como primera observación, el monstruo en sí es tanto débil a los elementos fuego, trueno y draco, siendo fuego el elemento principal al cual es mucho más débil. Bien, pero el daño draco permite 25, ¿verdad? 25 es más alto que 20 de fuego, correcto, pero si seguimos observando su extensa lista notarás que el elemento fuego tiene números más altos en la mayor parte del cuerpo del monstruo, lo que se traduce que el daño será mucho más constante con el elemento fuego en sus distintas partes, a menos que diseñes una build muy específica para aprovechar el 25 de Draco o puedas mantener el monstruo lo suficientemente quieto para ejecutar los golpes en sus cuernos, porque sí, la antena son los cuernos y al inicio no suele mostrarlo, solo después de que se hayan enfurecido o lleves un buen rato dándole. Y en la mayoría de los casos el monstruo anda saltando y moviéndose de un lado a otro, tal cual como si de un saltamonte lo áramos. Así que usar elemento fuego es una opción mucho más realista en la mayoría de los casos. En fin, puedes ir con Draco, Trueno o incluso sin elementos si es lo que quieres, porque la idea de esto es que pienses por ti mismo con qué ir de acuerdo a tu situación, tus armas y habilidades reales en la casa. Y como último apartado tenemos el crítico elemental. El daño elemental no se ve afectado por los críticos de forma natural. El crítico elemental solo estará disponible si se lleva al menos
un punto de habilidad elemento crítico, y dependiendo del tipo de tu arma multiplicará más o menos el daño elemental al realizar un golpe crítico. A esto le podemos sumar otra habilidad como maestro de cargas, que puede aumentar de forma mucho más segura y beneficiosa en ciertas armas el daño elemental, solo a los ataques cargados. Y sabiendo esto podemos pasar directamente al cálculo elemental, el cual es el siguiente. Utilizaremos dos sets muy básicos de gran espada como siempre, solo con pena inmediata a nivel 3, el decapita gallinas con ataque fuego 3 y maestro de cargas al 1, tenerlo muy en cuenta. Siguiente paso y muy importante, le pediremos muy amablemente al señor Gore que se quede quietecito para la prueba. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Un 314,5 como primer golpe, y segundo un 458,4. La cosa se complica con dos ataques, ¿no? Empezamos con el ataque de 314,5. Pues bueno, aquí está el resultado justo como aparece en la pantalla. Los 300... ¿Qué va? Que esto no iba aquí, que se me ha colado. No se preocupen, les enseñaré el proceso que realicé para obtenerlo. Bien, sabiendo que nuestro Blaze de fuego tiene las siguientes propiedades de daño raw completo es igual a 308,3, redondeado, y el daño elemental de fuego 300, que dividido entre 10 es 30. Bien, ¿y esto del daño completo del raw qué es? Esto representa el cálculo del daño raw total. Esto no incluye el elemento, es como si tuviera plaga de Draco. Para esto usamos el daño real del arma y como no tenemos multiplicadores de daño lo omitimos y sumamos 7 de pena inmediata y lo multiplicamos por el filo azul. Y como mi golpe no es crítico, dejo un 1. El valor de movimiento físico del tajo cargado de nivel 3 de la gran espada es 1,6. Y como le estamos metiendo un tremendo fundazo en la cabeza al Gore, sabiendo que sus hits son de armas de tipo cortante, es de 65%. Así que ponemos un 0,65. Esto me deja con un 308,3. Genial, ya son expertos en cálculo de daño raw. Bien, ahora pasamos al daño elemental. Como este aún no lo hemos tocado, lo haré de forma mucho más pausada. Sabiendo que tenemos un 300 de elemento de fuego, lo multiplicamos por algún multiplicador si lo tuviéramos, y al final sumamos algún beneficio fijo elemental extra y lo dividimos entre 10. Siempre lo dividiremos por este número, ya que el daño elemental, al igual que el daño raw, viene inflado. Este nos dejará con el daño elemental real, que en mi caso es un 30. Luego lo multiplicamos por el filo elemental. Este otro número es un redondeo, por así decirlo, del filo elemental azul de War. Esto aplica en Wilds, empezando desde el afilado rojo hasta el azul. Estos son mucho más universales en cualquier entrega, por eso uso el multiplicador de War en Wilds, ya que no es mucha la diferencia desde mi punto de vista. Sin embargo, el filo blanco y el morado, si es que lo vas a calcular en Wilds, deben colocarse de la misma forma, una vez el filo elemental se ha multiplicado por el crítico elemento. Y aquí entra el valor de movimiento elemental, que en este caso es un 1,2967 o 1,30 redondeado. Ok, ¿y cómo conseguí ese 1,29? Pues créanme que no quieren saber. Genial, vamos a calcularlo. Aquí haremos una pequeña trampa hallando directamente el daño elemental final, y para eso calculamos la diferencia del daño raw total con el golpe de los numeritos de la pantalla. Para calcular dicha diferencia elemental usaremos la siguiente fórmula. Restaré el daño de la pantalla menos el daño raw total. Esto me da exactamente cuánto daño elemental es efectivo en el Gore, lo cual es muy importante. Otra opción es adquirir la plaga de Draco de cualquier bicho y probarla en el barril de nuestros campamentos. Haciendo esto tendremos de una vez el daño raw del arma sin tener que multiplicar nada. De esta forma puedes notar en directo de cuánto elemento se está aplicando y obviamente hacer la conversión de los parámetros a los monstruos que quieras probarle. Ahora, este resultado lo usaremos para calcular el daño específico del MB elemental general de ataque. Colocaremos el elemento real total calculado hasta ahora aquí y la diferencia elemental calculada por aquí también. Tener en cuenta que si estás calculando el MB elemental de algún arma que cuente con alguna habilidad y no puedas quitarla, deberás incluir dicho aumento a la fórmula, tanto si el aumento proviene del daño raw o elemental.
Esto es bastante importante. En mi caso solo cuento con la habilidad de pena inmediata, el cual se ve reflejado en ese número 7. Esto nos deja con un 6,2 y el elemento real en 30. Ahora, ¿recuerdan la tabla del afilado elemental? Pues bueno, pondremos ese valor aquí. Y como tengo el afilado azul, utilizaremos ese multiplicador. Y por último, la hitson elemental de la cabeza del gore. Tiene un 0,15 de efectividad de daño de fuego, así que lo pondremos por aquí también. Así que multiplicamos el elemento real por filo elemental por hitson elemental del monstruo y este es el primer resultado de eso. Ahora dividimos la diferencia elemental entre ese primer resultado y esto nos dará el MB elemental real de ese ataque, el cual se multiplica por 100 y se redondea en números enteros con 1, 2 y hasta 5 decimales expresados en notación científica. Esto quedaría en un 129,67 truncado y redondeado a 0 decimales 130. Esto lo hago para distinguir el número y guardar 5 cifras significativas para no perder precisión. Ustedes pueden hacerlo sin multiplicarlo por 100, ya que les dará el mismo resultado, pero en formato porcentual. Y sabiendo el MB elemental, dividimos ese número entre 100 y obtenemos un 130. 130 es igual a 1,3 en formato porcentual. Volviendo a la fórmula de cálculo elemental, ponemos ese numerito ahí. Y por último, la hitson elemental de fuego de la cabeza del gore. Con esto obtenemos un 6,2 redondeado. Justamente el mismo 6,2 que calculamos al restar el daño de la pantalla menos el daño raw base. Ahora redondeamos el daño raw y el daño elemental a un decimal y obtenemos justamente 314,5 que le hicimos al gore. Como mencioné anteriormente, no todas las armas se ven potenciadas por un valor de movimiento elemental. Todo esto depende mucho del arma y si ese valor está por debajo del 100, como mostré anteriormente en la tabla de la introducción. Bien, pero ahora me queda el otro ataque fuerte. Para ese hacemos lo mismo que hicimos con el primero, pero este solo necesitarás hallar el MB elemental del arma y listo. Solo cambiaremos el valor de movimiento físico de 1,6 a 2,41 y quitamos el 7 de la suma que teníamos, porque este ataque no es de desenfunde, ya que pena inmediata solo aplica al primer golpe al desenfundar. Mucho ojo con eso. Ahora resto el daño elemental de la pantalla a mi daño raw y obtengo el elemento final. Inmediatamente podría dejarlo así y sumarlo directamente al raw y obtener el resultado final, pero quiero hallar el valor de movimiento elemental de este ataque también, así que el elemento por filo elemental por hitson elemental de la cabeza del señor gore. Esto nos deja el primer resultado y dividimos el elemento decimal que calculamos por ese primer resultado y redondeamos a un entero y 3 decimales y nos deja con 1,50 truncado y 1,51 redondeado. Pero aquí hay un pequeño error y es que el resultado está un poco más inflado de lo normal, ya que el juego redondea los cálculos al final y posiblemente el elemento decimal que hemos calculado realmente podría ser un 7,188 o 7,199 y el juego los redondea al más cercano siendo 7,2. Este es el verdadero problema del redondeo y créanme que fue uno de los que más problemas me dio, así que utilicé esta tablita de datos de la comunidad para guiarme un poco mejor y aparentemente el verdadero valor elemental es 1,5, así que ese número lo ponemos en el valor elemental y listo. La fórmula quedaría de la misma manera. Pues bueno, realmente eso es todo del cálculo del daño elemental, ya que no tiene más, así que la cosa se pone mucho más compleja si llevara multiplicadores y muchas otras cosas, ya que los valores de movimiento elementales son más complejos de lo que parecen, así que me dediqué a investigarlo durante 8 días. Amigo, 8 días con el juego en segundo plano. Realmente admiro a la cazadora, ni siquiera yo podría estar tanto tiempo allí parado sosteniendo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the... Así que haciendo pruebas del mismo video del Gore y el Garomato, mis cálculos no daban con el valor exacto, y no sabía si era porque estaban en el formato redondeado o si pasaba por alto el valor exacto de 5 a 9 decimales del cálculo original, o sea, todo ese número loco que ven ahí. Otra cosa que noté es que los ataques entre diferentes armas de la misma categoría del MB Elemental cambiaban muy levemente y no estaba seguro si era una variación esperada. Así que lo que hice fue redondear el MB Elemental y alternar redondeos a un decimal de este primer resultado y el MB Elemental a 3 decimales concretamente. Y haciendo esto los cálculos salían más precisos que antes. Todo esto con la calculadora de diferencia elemental. Esta separaba el daño elemental del daño raw, permitiéndome hallarlo directamente sin necesidad de que uno de Garón ébano me pegue plaga de Draco y perder todo ese tiempo allí. A menudo comparaba mi resultado con las tablas de la comunidad como respaldo, y esto me resultó bastante útil. Sin embargo, a pesar de usar estos datos externos, las discrepancias continuaban, lo que me dejó con muchas dudas. Y no les voy a mentir, llegué hasta el punto de que hasta en los sueños calculaba números sin sentido, llevándome a cuestionar los datos de dichas tablas, el filo, valores de movimiento, hitson de los monstruos y prácticamente todo lo que quería saber del juego. Así que decidí profundizar mucho más y utilizar un poco de todo de acuerdo a mi situación, dejando una posible opción: la notación científica enfocada en coma flotante. La notación científica es mover la coma hasta que el número quede entre 1 y 10 de una potencia de base de 10, ajustando la parte real del número a este rango. Y la coma flotante es la misma idea, pero utilizada en computadoras para manejar números grandes y pequeños sin perder precisión. Pero bueno, volviendo a Wilds, dejaré evidencia de lo que ocurría para que lo tengan en cuenta también, y otras del cálculo del decapitaballenas con los bufos de joyas ya hecho. Y realizando pruebas en World y en Rise, la fórmula se mantiene firme. Cabe mencionar que no estudié muy a fondo estas entregas, pero lo que sí noté es que en World el aumento apenas era leve, ya que no todas las armas tenían estos valores elementales. Al igual que World, en Rise se sentía que eran similares esos cambios de MB elemental, aunque no tanto como en Wilds. Puedo suponer que realmente no ha cambiado mucho en esa parte en las 3 entregas. Y bueno, eso ha sido todo, chicos. Espero que hayan aprendido algo con el video y toda esta profunda investigación. Y si he pasado por alto alguno que otro detalle, déjamelo saber en los comentarios. Y un buen like si te gustaría ver más contenido desvelando estas mecánicas tan interesantes del juego.